Bien, buenas noches a todos. Ya estamos aquí en un discipulado más en este martes 22 de noviembre. Hoy, no iba a decir el último martes, pero nos falta todavía otro martes más para que acabe el mes. Pero bueno, discipulado de Efesios 4:23. Vamos a orar primero para poner en la presencia de Dios todo lo que aquí tratemos, digamos, hablemos, conversemos, ¿no? Regálanos una oracioncita, Gemma, porfa. Claro que sí. Gracias, Señor. Gracias por una oportunidad más, Señor, que tenemos para aprender más de su palabra, Señor. Gracias porque hoy tenemos mucho que aprender, Señor, siempre. Usted por medio de su palabra, Señor, es una fuente inagotable, Señor, que nos ayuda día con día, Señor, a tomar buenas decisiones, Señor, a honrarlo en medio de nuestro caminar. Gracias por todos mis hermanos, Señor, aquí presentes, también por los que no se han podido conectar, Señor, los que vienen de camino. Ayúdalos, Señor, que también puedan tener este tiempo, Señor, de refrigerio en su palabra. Ponemos todo en sus manos, Señor, que todo lo que vayamos a expresar, Señor, sea siempre en el orden suyo, Señor, con la intencionalidad, Señor, de honrarlo en todo momento. Le amamos, le bendecimos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas Amén. gracias, Gemita. Amén. Con gusto. Bueno, les había puesto yo un mensaje. ¿Todos lo vieron? Sí, sí, señor. Sí, señor. Un mensaje que íbamos hoy a debatir sobre un tema, ¿no? Yo les voy a leer la definición de lo que es un debate, ¿no? Pues yo creo que todos han visto debate, ¿no? No combate, sino debate, ¿no? Todos han visto algún debate presidencial, un debate, pero mire lo que es un debate, ¿no? Dice que el debate es el resultado de un acto de comunicación, que es lo que queremos hacer, ¿no? En el cual dos o más personas, que ya estamos aquí, opinan acerca de uno o varios temas, que ya lo tenemos, y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. El que sea más completo se logra a medida que los argumentos expuestos vayan argumentando en cantidad y en solidez de sus motivos. Al final de todos los argumentos expuestos por cada una de las personas que participan en el debate, el intermediario deberá llegar a un acuerdo fijo, lo cual evitará una discusión sangrienta, no, eso no, una discusión sin fin y sin ganadores. O sea, esa es la idea, ¿no? De un debate siempre es exponer ideas, escoger un tema, casi siempre, y que uno plantee sus argumentos, ¿no? Yo de vez en cuando vamos bueno, es una de las técnicas de enseñanza que Fernando también nos había enseñado a los profesores, que es bueno variarlas, ¿no? Vamos a agarrar un martes, no todos los martes, pero algunos que otro martes para agarrar algún otro tema y también venir aquí como a conversar un poco. Sí sería bonito, digámoslo así, que en aras de que esto sea algo más interactivo y todo eso, los que puedan poner sus cámaras las pongan, ¿no? Porque tampoco, también a veces, digamos, yo lo sé, o sea, porque acuerden que uno no puede engañar a Dios, pero tampoco hay cosas en las que uno puede engañar a nadie. Hay gente que se conecta a reuniones y no, se conecta por conectarse, ¿no? Y conectarse por conectarse es peor que no conectarse, porque el que no se conecta, a veces dice, pastor, hoy no me voy a conectar porque estoy enfermo. Ah, bueno, está bien, no te conectaste. Es mejor eso a alguien que se conecte por conectarse, o sea, que no, ni cuenta sea lo que estamos hablando aquí, Vea, yo a veces, aunque ustedes no lo crean, a veces nos despedimos nosotros, chao, hasta luego, y hay gente que no se va. Y digo, mira, hay personas que no se han dado ni cuenta que ya acabó el discipulado. Eso es un paréntesis. Entonces, los que puedan, bueno, obviamente abran sus cámaras. El tema que les puse hoy para que habláramos era sobre la imposición de manos, ¿no? Y les pedí en el chat que escudriñaran sobre el tema de la imposición de manos, qué encontraron de eso, si es algo bíblico o no es bíblico, si lo enseña la Biblia, si el Señor Jesucristo lo practicó o no, si es un mandamiento o era una práctica simbólica solamente. Recuerden que en la Biblia hay cosas que son mandamientos y hay cosas que son menciones, ¿no? Entonces hay que saber distinguir entre uno y lo otro. A veces hay menciones que Pablo dio para cierta iglesia por ciertas situaciones que estaban pasando y la gente los toma como mandamientos. Sí ve, ahí en la palabra dice que hay que hacer esto y esto, pero resulta que eso era
para un momento y un lugar indicado, ¿no? Y esa frase, yo creo que lo que más conocemos nosotros de la imposición de manos es aquello que está en el libro de Timoteo, que decía que no impongan manos con ligereza, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Yo encontré, investigué, la vez pasada había estado leyendo sobre ese tema y por eso fue que lo puse aquí. Iba a hacer una prédica en Cartago sobre ese tema, pero dije, no, eso es como un tema de discipulado, mejor como para estar aquí y que lo podamos compartir. Entonces yo lanzo la pregunta a ustedes y de lo que hayan leído, lo que ustedes conozcan, ¿la imposición de manos es bíblica o no es bíblica? ¿Qué dicen ustedes? Pastor, yo digo que sí. Sí es Sí, bíblica. Sí, pastor, sí, bíblica. Sí, claro. Y tiene Sí. respaldo. Sí ¿Por es qué? bíblica, pastor. Perdón, yo de lo que estoy. Bueno, y si quieren levantar la manito, algo así, decir, sí, bueno, es bíblica. Entonces, ¿por qué es bíblica? ¿O por qué creen ustedes que es bíblica? ¿O qué leyeron de lo que es bíblica? Si es bíblica, ¿hay que hacerla o no hay que hacerla? Porque hay cosas que son bíblicas, pero no son mandatos, o son, lo que hablamos ahorita, que son menciones. Entonces, ¿por qué hay tanta, digamos, como tanta anticuerpos hacia la imposición de manos? Si es bíblica. ¿Quién se anima? Cualquiera el que pueda hacer eso, creo yo. ¿Perdón? No es cualquiera el que deba hacer eso. Yo pregunto, ¿me escuchan bien? Porque yo nunca participo porque yo siento que no me escuchan. No, sí te escuchamos. Sí, Ajá. pues Se no escucha sé. como un fondo ahí, como cortado. Sí, yo no sé, y el internet está bien. ¿Pero ibas a comentar algo, Florio? Sí, ya se me olvidó. Que lo que se preguntó, que yo creo que sí es bíblico, pero que no es cualquiera el que puede hacer esas cosas. Porque ¿Qué más? yo Fluye leí, un poco. yo leí muchos versículos donde Pablo, que el mismo Jesucristo y otros discípulos hicieron eso, lo de imponer las manos. Entonces, por eso es que creo yo, no es cualquiera el que debe hacer eso y por eso es que se dice que no permitamos que cualquiera sea el que nos imponga las manos. Ok, Entonces, bueno, entonces vamos amarrando conceptos. Lo primero, entendemos y sabemos y estamos de acuerdo que hay muchos anticuerpos sobre la práctica de imponer manos. O sea, a veces dice, uy, Dios guarde, no deje que le pongan las manos encima o esas cosas así. Pero bueno, antes de uno, como todos los temas, es lo que estamos haciendo. Decir, bueno, pero ¿por qué? Porque hay veces, a veces la gente se queda con solo lo que oye, ¿no? Decir, eso no se debe hacer, no deje que le pongan mano o no ponga manos a nadie. Decir, bueno, pero ¿por qué? O sea, hay que saber el por qué. Y es lo primero que hay que entender, obviamente, buscar las respuestas en la palabra, ¿no? O sea, si es algo, ¿perdón? Sí, es lo primero que hay que hacer, es lo que estamos tratando de hacer nosotros con base en lo que ustedes hayan escudriñado, de decir, ¿de dónde surgió eso? De la imposición de manos. ¿Qué ibas a decir, David? Bueno, que sí es bíblico porque la palabra lo menciona, ¿verdad? Sí está en la palabra. Pero sí no es todo mundo, que no es cualquiera que puede poner en las manos y que tiene ese don, ¿verdad? Porque yo creo que es como un don que tienen, bueno, que estuvieron en ese tiempo los discípulos, que lo hacían como, a ciertas personas, por ejemplo, cuando alguien le entregaba la vida a Dios y se arrepentía, entonces ellos, como respaldo, era como el Señor respaldándolos a ellos llegaban, oraban por los que se han arrepentido y ahí ellos recibían el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también Pablo le aconseja a Timoteo que tenga cuidado, que no pueden poner así manos muy a la ligera, porque es como muy delicado, porque también el imponer manos está como ligado a demandar autoridad a que se le impongan las manos, ¿verdad? Y si uno no está bien parado, puede ser más bien peligroso que la otra persona más bien le transfiera o le pase un mal a uno, ya sea un demonio, o más bien que uno, por transferir autoridad a esa persona y la persona no esté preparada, más bien uno vaya a participar en esos pecados de esa persona. Ok. ¿Ibas a decir algo, Pablo?
Bueno, dando mi opinión y lo que logré entender de lo mucho que leí, porque sí es un tema bastante amplio, yo logré entender que esto de imponer manos venía como desde el Antiguo Testamento, porque se imponía manos para diferentes situaciones, para Sí. bendecir, igual para el holocausto o para el tema de liderazgo. Lo hizo Jesús y lo hicieron los apóstoles, pero también logré entender que esto va de la mano con los dones. Entonces, no sé si estoy equivocada, ¿verdad? Logro entender que no es cualquiera que lo va a tener. Tiene que tener como ese don porque se necesita como tener un lazo muy grande con el espíritu, tanto la persona que va a imponer la mano como la persona que lo va a recibir, porque logré entender también que cuando Pablo dice que no lo haga con ligereza, es como que no lee la autoridad a cualquiera o como cuando hemos estudiado de que no podemos ir a orar por alguien que no quiere recibirlo, ¿verdad? Entonces, para que una persona va a imponer sus manos sobre una persona, no sé, que esté en pecado o que esté contaminada, si no tiene la convicción o la creencia en el Señor. Entonces, más o menos ese es mi aporte. Ok, gracias, Paula. Pastor, Sí, señor. yo estoy de acuerdo con Pau. Yo lo leí en Deuteronomio 34:9. Me llamó mucho la atención que cuando cuando Dios le dice a Moisés que ponga ay, por Dios, Josué. me están olvidando las cosas. José. A Josué. ¿Mm? Le dice que fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos sobre él. Me llamó la atención eso de que fue el espíritu de sabiduría, no era el Espíritu Santo. Ok, está bien. Entonces, bueno, Pastor. la imposición de... ¿Sí? ¿Quién? Milton. Ok, Milton. Pastor, bueno, creo que esto de imponer las manos, bueno, en nosotros los cristianos, debe de hacerse, bueno, teniendo ya, habiendo dado el paso del arrepentimiento y estando en los caminos del Señor y sirviéndole al Señor, yo creo que si algún día tenemos que imponer las manos a alguien, sería para bendecirlo, porque así lo dice la palabra. Ahora dice que Jacob, Israel, cuando se encontró con José, él deseaba ver a José, pero aún así se encontró con José, y no solamente a José, sino que se encontró la descendencia de José, y él mismo pidió que le trajera a los hijos de José para bendecirlos, y él impuso manos sobre los dos, y el mismo José se postró sobre él, pero él los bendijo. O sea, yo creo que nosotros tenemos muy claro que todo lo que hacemos, si ponemos manos a alguien, para alguien, es para orar, físicamente, ¿verdad? Para que la persona se sane, o digamos, en el caso de ustedes que son pastores, orar por cuando alguien de la iglesia va a tener un ministerio, el Señor lo llamó un ministerio, que se llame a los ancianos, que se impongan manos, pero se ora para que esa persona sea guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, para bien, no para mal. Hay gente que impone manos, los brujos y todo eso, pero ya eso es para hacer un daño, hacer una mala obra, ¿verdad? Me parece. Ok, gracias, Milton. Bueno, el asunto de la imposición de manos, ciertamente, como algunos lo han dicho, es algo que viene del Antiguo Testamento, inclusive, aunque no fue en el Antiguo Testamento como la práctica más común, ¿no? O sea, no era algo tan común. Se hizo más común en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. ¿Y quién creen ustedes que fue el que la hizo más común? Jesús. Nuestro Marcos Señor 10:16. Jesucristo fue el que la hizo como más común, pero también en Hebreos, de hecho les voy a leer lo que dice Hebreos 6. Mira lo que dice Hebreos 6:12. Hebreos 6:12 dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, ahí nos está hablando de que esto de la imposición de manos junto con otras doctrinas
que hablan de los bautismos, porque acuérdense que haciendo un paréntesis con el tema de los bautismos, uno conoce el bautismo de Juan y el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu, ¿no? Que son los tres más conocidos. Pero hay como 7 tipos de bautismos que se practicaban en la antigüedad y todo ese asunto, pero por eso es que se mencionan los rudimentos. ¿Ustedes se acuerdan lo que es un rudimento, no? ¿Se acuerdan qué es un rudimento? Algo Una antiguo, manía. como procedimiento antiguo. Sí, como las bases, ¿no? Como el embrión de algo, digámoslo así. O sea, cuando uno le hablan de los rudimentos de la doctrina de Cristo es como los inicios, como las primeras prácticas, pero uno tiene que ir en pro como dice, vamos a la perfección, ¿no? O sea, obviamente dejando atrás ciertas prácticas y ciertos rudimentos. Entonces, ciertamente, bueno, obviamente Jesús practicó muchísimo el tema de la imposición de manos y de hecho a él lo buscaban inclusive para eso, ¿no? Cuando Jairo lo fue a buscar, la petición directa que él le hizo al Señor es, bueno, mi hija está enferma, ¿por qué no vas a mi casa y para que le imponga las manos, ¿no? O sea, esa era la petición, todo el mundo le decía, ponle las manos, ¿por qué? Porque era algo que él muy comúnmente hacía, ¿no? Cuando sanaba a un enfermo le ponía las manos, cuando le volvió la vista a un ciego le ponía las manos, sanó a la mujer que estaba encorvada, ¿de acuerdan? Imponiéndole las manos. Entonces, era algo que el Señor hacía mucho, de imponer las manos, pero obviamente estamos hablando del Señor. Ahora, lo que ustedes decían ahí de que sí, que poner las manos es necesario, digamos, para bendecir a alguien. ¿Ustedes creen que es necesario poner las manos para bendecir a alguien o no? No, pastor. Yo creo que no. No, no es necesario. Bueno, No. queremos ver qué pregunta tiene Milena, porque de pronto ya nos tiene la respuesta. No. Buenas noches a todos. Es que ahí tenés que pagar. Hay un feedback ahí. ¿Ya? No, Espérate a ver. Pero si oye bien, no importa. Abro, pero es que se oye. Me voy allá. La pregunta que se me vino ahora a la mente es, cuando fui a buscar lo de la imposición de manos, en la concordancia de mi Biblia no está imposición, está solamente manos, entonces comencé a buscar. Lo mismo que ustedes dirán, bueno, ahí no está la Trinidad, ni nada de eso, pero cuando hablan ustedes que es bíblico, que esto es bíblico, porque está en la palabra, pero ¿es un acto que es simbólico o es un mandamiento? En sí va a ser un mandamiento y todo depende de la pregunta que tú estás haciendo. Entonces, ¿es un acto simbólico para consagrar o es ya un mandamiento? ¿Listo? Porque dicen que es bíblico, ¿no? porque están violentas. Bueno, el tema, decimos que es bíblico porque la Biblia lo menciona, porque el Señor eran las preguntas que les hacía, ¿no? Es algo que está en la palabra, lo hacía el Señor, lo hacían los discípulos, dijimos, sí, el Señor lo hacía. Y no era que él dijera, voy a darles una enseñanza hoy sobre cómo imponer las manos, haga así, estire, no, lo que él a medida que va haciendo sus cosas imponía manos, ¿no? Por eso mucha gente pensaba y creía que eran las manos del Señor las que hacían todo lo que él hacía, ¿no? Obviamente sabemos que era el poder de Dios por medio de él, pero las manos tenían un significado, pues, particular, ¿no? Cuando inclusive hablan de la obra de sus manos, ¿se acuerdan? Que hablan de la creación, la obra de sus manos y todo ese asunto. Entonces, digamos, en línea a lo que Milena decía, que si realmente es un mandamiento o era una práctica, era un ritual o qué era, ¿qué dicen ustedes? ¿Es algo que de lo que leyeron quedó en la palabra como decir que es algo que tenemos que hacer sí o sí o cómo lo ven? Yo lo entendí como que es más un ritual y no como la práctica, porque como dice usted, no leí en ningún lado que Jesús dijera, bueno, ustedes tienen que poner las manos así o así. Entonces era como más
representativo que otra cosa, que mandamiento. Pastor, Sí. bueno, yo voy ahí en lo que estoy investigando. Bueno, sí que es como una mención, pero no, o sea, los discípulos sí, por ejemplo, Pedro, Juan, ellos sí, lo practicaban, pero no, o sea, yo no miré ahí que ellos lo enseñaban para que otros lo practicaran, sino más que todo como, sí, como un ritual, algo así. Sí, el Pastor, Señor. Sí. en la parte, bueno, de que decía de mandamiento, como decir, yéndome desde el verbo mandar, sí yo lo vería que sí era como un mandar de Jesús, bueno, de Dios, porque inclusive había la parte donde decía de Ananías, que puso las manos sobre Pablo para poderlo sanar. Entonces ahí Dios lo estaba mandando a Ananías. Entonces, si empiezo a desmenuzar la palabra mandamiento a mandar, sí diría que sí, porque Dios lo pidió, Bueno, pero que no sea algo de hecho, cotidiano como los 10 mandamientos. esa es una, digamos, es algo, por eso es que se llama un debate de esto, ¿no? Porque, bueno, decimos, no es un mandamiento, era un ritual. No, yo creo que sí era un mandamiento. De hecho, por ejemplo, déjeme leer lo que está en Marcos 16:18, dice, cuando el Señor iba a ascender al cielo, dice, tomarán en las manos serpientes, ¿se acuerda que decía a los discípulos? Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Lo que pasa es que, acuérdense, el Señor no solamente usaba las manos para sanar, sino que también las usaba para bendecir, ¿no? Porque cuando llevaban los niños y decían que la gente le pedía al Señor que impusiera las manos sobre los niños, porque era también parte para bendecirlos. Entonces, generalmente cuando es de sanidad, de imponer manos, ¿por qué ustedes creen que se hablaba de imponer las manos y en términos de, dice, sobre los enfermos, digamos, impondrán manos y todo eso? Porque también iba ligado con qué. ¿Qué más se le hacía a los enfermos cuando estaban enfermos, obviamente? Con los milagros, El sanación, milagro, pero ¿qué más? ¿Cuál era el mandato? ¿Se acuerdan cuando hay Los algo que está en la ungían, palabra que dice, perdón? los Ungirlos ungían. con aceite. Ungirlos con aceite, sí. Entonces, obviamente la unción o ungir a alguien con aceite, indiscutiblemente iba acompañada de imposición de manos, ¿no? Porque pues el aceite se frotaba y todo ese asunto, ¿no? Pero bueno, ahorita más adelante lo que vamos a ir llevando, ¿iba a decir algo, Gemma? Sí, pero ya se me olvidó. ¿Cómo es esa memoria tan Ahorita me corta? acuerdo, pastor. Bueno, entonces, bueno, lo que les decía es que es un mandato, digamos, por un lado es algo que el Señor dejó, tomarán en la mano serpientes y si vienen cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, pero obviamente muy ligado a la parte de ungirlos con aceite, ¿no? Entonces, bueno, sigue estando ese debate, todavía lo tenemos ahí de que si es un mandato o realmente no. Lo que sí es importante dejar claro, y ustedes lo dijeron al principio, es que cualquiera no lo puede hacer, ¿no? No, Cualquiera no puede estarle, ni cualquiera puede imponer manos, ni tampoco a cualquiera se le puede imponer mano, como lo dijo David en un principio, ¿no? Porque la imposición de manos tiene que ver, en el caso de que si es para bendecir a alguien, pues obviamente no es uno el que bendice ni con sus manos, sino que uno está haciendo como un canal para que la bendición de Dios esté por ahí, digámoslo así. Entonces, imagínense, si uno es un canal que no sirve, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, si uno no está lo suficientemente respaldado por una fe sólida, una relación con el Señor, pues uno no se va a poner con esas cosas de imponer manos. Ahora más adelante vamos a llegar al asunto de que no es algo necesario, ¿no? Por eso es que hablaba de dejar los rudimentos, porque después dice, pastor, entonces la gente para recibir el Espíritu Santo necesitaban que le impusiera manos. No, acuérdense que cuando estaban en el Pentecostés, hubo mucha gente que recibió el Espíritu Santo y no es que Pedro le impuso las manos a todos uno por uno, ¿no? Entonces, ¿me entienden? Entonces, hay muchas sanidades que el Señor hizo también donde no tuvo ni necesidad de ir, ¿no? ¿Acuerdan cuando sanó al siervo del centurión? No tuvo que ir a imponerle las manos allá para darle sanidad. sí Entonces, no hablaba, es pastor, algo, ¿perdón? sí hablaba el profeta cuando ellos se reunían, Pablo y todo, cuando el Espíritu Santo dijo que le apartaran a Pablo y a Bernabé dicen que estaban reunidos, estaban en oración, en ayuno, y el profeta habló, ¿verdad? Y el Espíritu Santo habló a través de esa persona, ¿verdad? Sí, sí, obviamente se manifestaba. Sí era muy común el tema de antes de que arrancara un ministerio, porque de hecho Pablo, ahora que mencionaste a Pablo y a Bernabé, antes de ellos arrancar su ministerio, sus viajes misioneros, la iglesia les imponía manos.
Sí. Y lo que dijo Marquitos ahora de Josué cuando sucedió a Moisés, también le impusieron mano. Entonces, en esos temas de asignar tareas o arrancar ministerios o asignar responsabilidades, sí era más común todavía el tema de la imposición de manos. De hecho, ustedes ven cuando uno en una iglesia se nombra a alguien en un cargo y todo eso, pues el pastor no es que le impone mano en la cabeza y todo eso, sino que sí es acompañado de uno, pues poner la mano en el hombro y orar por alguien, ¿me entiendes? Es como por ese lado, ¿no? Y de hecho, ya que menciono eso, el tema de imponer las manos con ligereza, el contexto de esa frase que Pablo le da a Timoteo está más ligada a ese tema porque él está hablando ahí porque acuérdense que Pablo ya estaba formando a Timoteo para que Sí. se hiciera cargo de la iglesia, ¿no? Entonces Timoteo Él iba a tenía ser pastor. iba a ser el pastor, entonces él estaba nombrando toda su gente y todo eso, entonces le dice, pero mucho cuidado, no impongan manos con ligereza, es decir, no nombres, no estés nombrando a gente que no esté preparada, porque eso implica una responsabilidad tremenda y es básicamente se le está otorgando autoridad, ¿no? Entonces a eso se refiere, pero eso también lo podemos llevar a todo lo que quieran, si usted no va a orar por alguien o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, no necesariamente que para que la oración tenga efecto yo tengo que imponerle las manos o no, para poder que tenga efecto o no, sino que simbólicamente lo que representa el imponer las manos, que es el transmitir, digámoslo, una bendición de Dios, o el orar por una sanidad o cosas de esas. Si uno no está preparado, si uno no es una persona que lo respalde un testimonio, pues no debería hacerlo. Y hacerlo en una persona que tampoco que esté en pecado, todo eso, pues tampoco, ¿no? Todo eso calzaría dentro de lo que conocemos como no imponer las manos con ligereza, ¿no? Básicamente ahí. Entonces, sí, la iglesia primitiva lo usaba mucho, era mucho más usado en la iglesia primitiva. Lo que pasa es que hoy en día ustedes dirán, pastor, bueno, Gemma, antes de que te olvide. Antes de que se me olvide. Es que yo creo que uno está como traumado, ¿verdad? Que ahora, digamos, eso se hace muy a la ligereza, a cualquiera se impone manos, bueno, de todo lo que hemos hablado ahorita, no se está cumpliendo como se debería. Y siempre nos han enseñado que con qué ojos ve el Señor, con los míos, con qué manos toca el Señor, con las mías. Y en Hechos 19:11 habla de eso, porque dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y ahí sigue hablando, ¿verdad? De que eran sanados y así. Entonces, pensaría yo también que va mucho como con la intencionalidad que uno vaya a hacer eso, digamos, porque si uno, como dice usted, si uno tiene un buen testimonio, y está pegadito a la palabra y al Señor y de todo, y uno puede orar por alguien o bendecir a alguien, y esa persona, digamos, sobre todo en el tema de arrepentimiento, ¿verdad? Que una persona quiera orar para salvación y demás, no irnos a los extremos de que, uy, no lo puedo tocar o no lo puedo, entonces yo pienso también que va muy ligado también al conocimiento y a esa responsabilidad que uno tiene al conocer todos estos detalles. Es correcto. ¿Por qué ustedes creen que el imponer manos hoy en día está tan desprestigiado? ¿Cuál es la razón principal? Pastor, bueno, buenas noches a todos. Por tal vez las historias que uno ha escuchado, ¿verdad? De otros pastores. Incluso yo hoy hablando aquí en el trabajo de ese tema, de ahí hay pastores que inclusive hacían que oraciones y tocaban hasta partes íntimas de mujeres sin necesidad de hacer eso. Entonces hoy empezamos a hablar de ese tema de que se llegó como hasta tener como un morbo, un doble sentido de por qué imponer manos, incluso hasta sumamente incómodo. O sea, es increíble lo que ha pasado en estos casos. En mi caso, pastor, es que, digamos, donde yo lo viví, que fue cuando iba conociendo las iglesias cristianas, fue porque iba con un empujoncito y todos caían. Sí, pastor, y ahora hablando, llevando la línea conductora, como dicen,
¿Para qué nosotros queremos imponer manos? Deberíamos preguntarnos, ¿para qué? A veces hay personas que no les gusta ni que las saluden, ni que las toquen, y ahora con la pandemia peor. Entonces, el imponer manos, como decía alguien por ahí, para sanación, pero sí tenemos el don de sanación, sí tenemos el don, entonces es tan delicado, bueno, ¿para qué vamos a imponer manos? Deberíamos hacernos esa pregunta, ¿o no? No, sí, es Y, correcto. Pastor, pastor, y también ahora bueno, los pastores, falsos pastores, ¿verdad? Ocupan mucho el imponer manos como para que la gente, o sea, para llamar la atención, para que ellos digan, ah, mira, yo tengo, no sé, algún don, qué sé yo, pero, o sea, lo usan mal y ni siquiera están bien con el Señor, muchas veces. Pastor, y qué importante es este tema. Prácticamente, bueno, yo hice mi tarea, pastor, pero no sé cómo ponerle ahí la manita, que mis hermanos sí saben. A mí es que la tecnología me come. Solo tiene que, ahí donde dice imponer mano, se le pone ahí, ¡pum!, sale la mano. Bueno, qué importante este tema, porque ya como decía la hermana, uno viene de iglesias cristianas que no enseñan estas cosas, y es bonito saber todo esto, porque así sabe uno ser uno más precavido, o tener esa sabiduría para poder decir sí a algo, no a algo. Habían situaciones en estas iglesias en las que yo participaba, que hubo una manifestación de ahí un espíritu inmundo en un muchacho. Y eso a mí me llamaba la atención. Entonces ya hacían oración y inmediatamente íbamos todos ahí a imponer manos, a hacer oración y a imponer manos. Y lo delicado que es esto, porque en la medida que nosotros, estos discipulados son muy importantes, porque aquí es donde uno aprende. Y precisamente hoy en la tarde le decía yo a Lisa, le digo, qué importante esto, porque recuerda uno esas cosas, y de verdad que Dios ha tenido misericordia y nos ha guardado, porque yo era buena para eso. Yo, cualquier cosa, manifestación de algo, ahí iba yo, reprendiendo y poniendo manos y todo eso, y la profundidad, el cuidado que hay que tener en eso, porque eso se transfiere en tanto espíritus inmundos como enfermedades, porque si la persona no tiene la santidad y la consagración, especialmente apartado, consagrado a Dios, eso es muy delicado, y sobre todo tener esa fe, porque yo aquí en una cita que fueron las que no han mencionado mis hermanos, en Mateo 17:21, cuando Jesús sana a un muchacho lunático, les dice a hombres de poca fe, este género solo sale con ayuno y oración. Yo no sé si calza en lo que estamos hablando, pero yo digo que cuando se ora hay que tener fe, estar en esa misma conexión con Dios, para que el Espíritu Santo nos guíe por quién debemos nosotros actuar, de qué manera y todo, hacia aquella persona que necesita de esa ayuda espiritual, de esa oración, de esa palabra. Por eso es que yo quería hacer este aporte, porque honestamente me llamó mucho la atención, y digo yo, Señor, verdaderamente tú has tenido misericordia, porque nos has guardado, porque ya a mí me gustaba eso, y no sabía hasta qué punto, ¿verdad? El peligro, el poder uno salir de esas cosas. Tal vez si uno entraba en esas situaciones, salía peor de lo que uno entraba en esas oraciones de liberación, de cosas que uno llegaba a la casa más bien cargado de cosas, y uno no sabía por qué. Esto es muy importante, y le doy gracias a Dios, porque aquí está mi esposo, aquí está Lisa. No abro la cámara, pastor, porque aquí está haciendo demasiado frío y estoy aquí todo envuelto, pero sí, estamos aquí todos envueltos, pero sí,
es muy importante y gracias a Dios por la vida de ustedes, pastores, y ese era mi aporte. Gracias. Gracias. Sí, sí, no, esos temas, lo que pasa, era lo que les preguntaba yo ahorita, que por qué está tan desprestigiado todo este tema de la imposición de manos, que no es que sea malo, porque era una práctica sana que el Señor hacía, independiente, que hacían los apóstoles, que hacía el liderazgo de la iglesia, precisamente para, dependiendo de la situación. Qué importante es que se haga con los fines correctos, y cualquiera sea la razón por la cual se haga, tiene que estar alineada a la voluntad del Señor y en línea a lo que Él es y a lo que Él enseña. Nunca por, digamos, pretensiones personales o algo así, o lo que decía Karen. Y esa es una de las razones que está más desprestigiada, y es que la imposición de manos está asociada a la empujada, ¿no? Al reciba la unción, al demostrarle a la iglesia que cierto pastor está más ungido que cualquier otra, porque por medio de sus manos, digamos, tiene esas manifestaciones de poder, puede ser, ¿no? Lo que sea. Pero sí, o sea, definitivamente entra en juego una palabra que acaba de decir Cecilia muy importante, que es la fe, ¿no? O sea, la persona que lo haga, tanto el que imponga como aquel que se deje imponer, tienen que ser personas de fe, o sea, con conocimiento de causa, de por qué se hace, la intencionalidad con la que uno lo hace. Tampoco uno debe pretender creer que porque una persona le imponga una mano en el hombro, en la cabeza, ya, sin uno hacer su mínimo esfuerzo, ya uno se va a consagrar, se va a santificar, va a crecer espiritualmente y lo que sea, porque hay gente que cree eso. Y hay gente que es muy dependiente de que le impongan manos ciertas personas, ¿no? O sea, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo de escudriñar, de fortalecer su relación con el Señor. Entonces eso no sirve para nada. Entonces por eso les decía ahorita que no es que sea una práctica sí o sí que hay que hacerla, y que si no se hace no tiene validez. Yo lo que les digo a ustedes, por ejemplo, en la línea de Efesios no somos una línea de iglesia, y los que ya llevan años saben que nunca, a lo largo de todo el tiempo que ha estado ahí, la gente que ha estado al frente, no ha sido una práctica así como de estarle imponiendo manos en la cabeza a la gente y nada de eso. Se puede orar por alguien poniendo la mano en el hombro, porque a veces la gente, el contacto a veces es importante, ¿no? Pero no se deje poner las manos encima tampoco de cualquier persona, ¿no? O sea, eso es delicado. O sea, si imponerlas con ligereza, como le decía Pablo a Timoteo, es delicado, pues dejarse poner uno manos encima de gente que uno ni sabe quién es, pues es más, yo le diría que es más delicado todavía aún, ¿no? Porque recuerden que eso básicamente era una práctica para transmitir, era servir de canal para transmitir algo, ¿no? Transmitir intencionalidad de que Dios bendiga a esa persona, de que pudiera haber una sanidad, orar por sanidad y todo ese asunto. A veces a los ancianos, por ejemplo, pues no es que uno les va a agarrar la cabeza no, pero siempre una caricia, digámoslo así, que no es el gesto como tal, no es la mano, recuerde, es simplemente uno tratar de transmitir un poco de consuelo, lo que sea, a alguien. Pero obviamente siempre será el poder de Dios el que actúe, ¿no? Pero no es una práctica que se necesite, ¿no? O sea, yo para que una persona reciba al Señor no necesito ponerle la mano encima, sí o no. ¿Qué ibas a decir, Davis? Sí, pastor, perdón. Sí, es que cuando mi papá estaba enfermo, bueno, mi tía ella es cristiana, y ella asiste a una iglesia pentecostal, y ella invitó a un señor ahí para que orara por mi papá. Entonces, ese señor tenía esas prácticas, ¿verdad? Y entonces cuando yo llegaba a visitarlo a mi papá, a mí no me gustaba o sea, que él hiciera esas cosas, porque a veces sí lo hacía, a veces no, pero no me gustaba. Y un día él le puso las manos a un hermano mío. Entonces yo me acordé en lo que he aprendido aquí en la iglesia de Efesios. Entonces yo le dije a mi hermano, así muy seriamente y casi que regañando, le dije, no te dejes imponer las manos de ese hombre, digo yo, porque vos no sabes y lo conoces muy bien, entonces no te dejes imponer las manos. Si te las pones, se las quitas, se las quitas, y no te dejes poner las manos de ese hombre. Así le dije yo a él, ¿verdad? Porque yo también sé que no es cualquiera, no es cualquier persona. Y se me viene a la mente eso y quise compartírselo porque sí es un tema, ¿verdad? O sea, son cosas de Dios
que no hay que jugar con las cosas, hay que ser muy, muy delicado. Sí, sí, es Pastor, correcto. eso que dice Davis, es muy cierto, porque está en 1 Timoteo 5:22, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Eso es porque uno no sabe aquella persona que viene a ponerle así, ponerle las manos a la persona, uno no sabe en qué anda, en qué espiritualmente, ¿verdad? Este es el cuidado. Bueno, pero también está el tema que mencionaba Gemma ahora, ¿no? De que, digamos, una persona que llegue ante uno, que quiera que entregarle su vida al Señor y quiera arrepentirse y todo ese asunto, obviamente, el tema ahí no es que si yo le pongo las manos a alguien, automáticamente va a pasar, el pecado va a pasar así pues, como se pasa un perfume de un lado al otro, ¿no? O una gripa, ¿no? Porque, oye, ¿dónde peca uno? ¿Dónde empieza el pecado? En la mente. En la mente. La mente, ¿no? Entonces aquí empieza todo, ¿no? El tema sí es que obviamente gente desconocida, gente que uno no sepa nada, pero por ejemplo una persona que llegue ante uno, digamos, que quiera hacer la oración del arrepentimiento y golpeado y todo ese asunto, el hecho de que uno diga, no, pues que no puedo orar por vos y todo ese asunto, y recuerden, no estoy hablando de imponer las manos con ceremonialmente y todo ese asunto y todo. No, no, una mano en el hombro, agarrarle un brazo, o a veces uno ora agarrado de la mano, inclusive mismo, no se le puede negar a nadie, ¿no? Somos siervos del Señor y somos instrumentos que Él usa para precisamente ser pacificadores, llevar gente a los pies del Señor y que vuelvan en amistad con Él, ¿no? Pero obviamente sí, lo que le decía Pablo a Timoteo ahí de la ligereza es, ten tu reserva, ¿no? O sea, no, asegúrate de que tú estés preparado y asegúrate también de que la gente a la que tú estás poniendo manos, porque eran puestos de liderazgo, pues estén por lo menos en lo mínimo preparados, ¿no? Y en la parte de sanidad y todo ese asunto, obviamente si a uno lo llevan a orar por un enfermo y todo eso, no es que, vuelvo e insisto, no es que uno pueda poner la mano en la cabeza y todo eso, pero darle la mano a un enfermo, dependiendo de la enfermedad también, ¿no? Un roce o algo así, pues es algo que nosotros no deberíamos poder negar, ¿no? Porque somos, digamos, el Señor lo hacía, ¿no? También. Ahora, a veces diríamos, pastor, entonces si el Señor abrazaba a leprosos, nosotros también. Bueno, obviamente que no vamos a llegar a ese nivel, ¿no? Pero tampoco decir, porque imagínense qué presentación podría tener uno que lo lleven a orar por un enfermo a uno y que uno diga, uy, no, pero no voy a entrar ahí. Yo oro desde acá, ¿me entiendes? O sea, se ve como, ¿me entiendes? Raro eso, o sea, también, ¿no? Entonces, todos los extremos siempre no son buenos, ¿no? Pero lo que sí está claro, lo que dice el libro de Hebreos, es esto de la imposición de manos es parte de los rudimentos de la doctrina de Cristo. No es que sea la parte esencial, ni el que el ponga o no imponga haga efectivo o no, el que Dios bendiga a alguien o el que alguien se arrepienta o ese. Y mucho más en estos tiempos donde la imposición de manos está tan desprestigiada, como les decía ahorita, ese contacto físico que hablaba Luis David, que sí es cierto, lo ve uno en video y todo eso que es que para que una mujer quede embarazada, entonces le soban la barriguita y yo no sé qué, ¿me entienden? Cosas de esas raras que realmente no tienen nada que ver con la intencionalidad o las prácticas que hacía nuestro Señor Jesucristo cuando imponía las manos. Era siempre para sanidad, para bendecir, pero nunca pensando en cosas de esas, ¿no? Entonces, prácticas hay muchas, o sea, aquí ya vemos gente que ha estado en otras iglesias, y ustedes saben que se abusa bastante de eso. Entonces, tratemos de amarrar. Sí, Paula. Creo que actualmente se habla de Simón el Mago, ¿verdad? Que los pastores, bueno, los falsos pastores dicen tener el don para un beneficio económico, porque la gente está tan necesitada, pero al mismo tiempo peca por ignorante que la gente paga para que le den un soplito ahí o como dice la otra muchacha, que me empujen o que me pongan manos para poder tener no solamente sanidad, sino prosperidad también. Sí, y mucha gente busca que le impongan manos, gente a la que ellos consideran en su pobre definición, gente que está ungida, ¿no? Es que yo voy para que tal persona me imponga las manos porque ese sí está ungido, ¿no? ¿Han escuchado eso, no?
que me ponga la mano, o por ejemplo, al mejor estilo de la mujer del flujo de sangre, ¿no? Decir, bueno, es que yo, si tan solo yo tocara el borde de su manto. Entonces, hoy en día se ve eso de gente que dice, bueno, es que si, aunque sea que le alcance a tocar el saco, pues, algo así, ¿no? Pero hay un concepto muy pobre de lo que es estar ungido, ¿no? Acuérdate que eso ya lo vimos en la iglesia, también en una enseñanza. O sea, ¿quiénes están ungidos? Los que tienen el Espíritu Santo. Los que tienen el Espíritu de Dios, exacto, los que hayan entregado su vida al Señor y hayan recibido el Espíritu de Dios, aplica sobre nosotros lo que el Señor dijo, ¿no? El Espíritu de Dios me ha ungido. Está sobre mí, me ha ungido para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, yo no necesito que alguien, que me toque un ungido, porque si yo estoy ungido, ¿para qué me voy a necesitar que un ungido me toque? ¿Me entienden? Entonces, pero la gente no sabe eso. La gente no entiende eso. Entonces, todo esto, por eso es que estos temas se llenan de mucha mística y uno, a veces, por no averiguar, pues uno cae en la misma mística, ¿no? Y no es que uno lo descalifique, porque no estamos descalificando la imposición de manos. O sea, ¿quién lo puede hacer? Una persona que esté en una relación sana con el Señor y respaldado por Él, y que uno sepa que tiene un caminar por Él y que uno lo haga con causas nobles, alineadas a la voluntad de Dios. La Biblia no me dice que yo me voy a condenar por imponer manos, ¿me entiendes? No habla. Lo que dice Pablo, no la hagas con ligereza, como también le dice a uno, cuando usted ore, ore con entendimiento, cuando usted pida, pida con entendimiento, cuando imponga manos, no lo haga con ligereza. Son recomendaciones, ¿me entienden? Pero no está diciendo que no se puede hacer. Pero entonces, ahí viene la pregunta que hace Milena acá, decir, bueno, pero entonces, está bien, yo creo que estoy respaldado por Dios, yo podría imponerlas. Digo yo, ¿no? Cualquiera podría decirlo. Es decir, pero ¿será necesario o no? O sea, ¿le quita o no le quita validez si lo hago o no lo hago? ¿Me entiende? Entonces, ahí es donde uno tiene que discernir, ¿no? Hay gente con la que usted se relaciona para la cual sí es importante que usted les ponga las manos encima, o sea, le ponga una manito en el hombro, ¿me entiende? Hay gente, entonces usted tiene que discernir en eso. Hay gente como lo que decía Milena ahorita que no les gusta que ni lo saluden. Entonces yo no me voy a poner a decir, a zarandearle la cabeza cuando hay alguien que no le gusta ni que le den la mano, ¿me entiende? Cosas de esas. Entonces hay que tener mucha sabiduría en eso. Lo que sí quiero dejar claro es que la imposición de manos era una práctica muy común en la iglesia primitiva. El Señor lo usó muchísimo. Obviamente la gente se acostumbró a ver que Él lo hacía y entonces cada vez que lo buscaban, la gente pensaba que realmente la bendición estaba en las manos del Señor, cuando las manos son un vehículo en el cual el poder de Dios se manifestaba, ¿no? Pero no eran las manos propiamente, las manos son las manos. Entonces, pero no quedó, digámoslo, así, porque muchos ejemplos hay de gente que recibió el Espíritu Santo sin que le impusieran manos, gente que se sanó sin que le impusieran manos y todo lo que sabe. Creo que haya levantado la mano. Bueno, dejemos que Pablito hable, que no lo hemos escuchado. Hola, buenas noches. Para hacer un aporte, nada más que, bueno, con eso de la imposición de manos, pues sí, siempre hay que pedir discernimiento al Señor, ¿verdad? Porque de ahí, como mismo dice la Biblia, el enemigo le da todo vueltas y lo quiere hacer todo al revés para confundir a la gente, ¿verdad? Y de eso un ejemplo, en Israel ahorita hay un rabino que lo están casi que proclamando como Mesías y lo siguen un montón de rabinos, y esos rabinos son estudiosos de la ley, han estudiado toda la vida la Torá. Y esa misma gente a ya lo están casi proclamando como Mesías, llegan a besarle casi los pies, a decir que si lo tocan para que le pase un poco de energía, de sabiduría, de paz. Y me entienden, no son personas ahí que aceptaron la fe ayer y están empezando a ir a la iglesia, no, son estudiosos de la Torá de toda la vida y caen en esa idolatría. Entonces, siempre pedirle mucho discernimiento al Señor, eso es muy delicado, estar uno, ¿verdad?, bien en santidad y todo, y siempre pedirle discernimiento al Señor, porque si no está uno listo para la foto, ¿verdad? Sí, le puede pasar a uno, Pablito, y a los demás, como a aquellos que iban a sacar a endemoniados. ¿Se acuerdan que al final los endemoniados le pegaron? Por tratar de hacer algo que sabía que se usaba mucho, porque comenzaron a decir en el nombre de Cristo, imagínense, en el nombre del Cristo que predica Pablo. O sea, es una cadena ahí de un teléfono chocho, ¿no?
Entonces, claro, lo que les decía ahorita era algo que el Señor lo puso, lo hacía muy constantemente, entonces la gente lo asocia como que realmente sí o sí hay que hacerlo o no, ¿no? No es algo que la Biblia prohíba, como les dije ahorita, pero no es algo que haya quedado institucionalizado como que es estrictamente necesario para bendecir, para orar por alguien, etcétera. ¿Qué iba a decir, Milton? Yo, Pastor, no, perdón. Perdón. El Señor le enseñaba a sus discípulos, eso es como un ejemplo, que ellos podrían tomar serpientes con sus manos y la serpiente no les iba a hacer nada. Recuerdo de un pastor que, no sé si ustedes lo vieron por la tele, que se bailaba la culebra por todo lado en el altar, en el púlpito, y esa culebra lo mordió y ahí mismo murió, ¿verdad? Ese pastor murió, ¿verdad? Sí, sí, correcto, porque a veces, o sea, eso es como tomar la palabra con ligereza, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que el Señor habló ahí que no es para todo mundo, entonces eso lo dijo a sus discípulos y todo ese asunto, ¿no? O sea, a Pablo lo mordió una serpiente y Pablo no murió, ni nada de eso, ¿no? Entonces, ahora cuando decía ahí que nosotros íbamos a hacer cosas más grandes, inclusive que las que hizo el Señor, porque eso está escrito, ¿ah? ¿Ustedes qué creen de eso? Pastor, perdón, antes de que pase ahí, necesito que me aclare algo. Cuando Aquí no aclaramos nada. Aquí la idea es irnos confundidos. Cuando usted ora por las personas, cuando los cumpleaños, yo tengo la costumbre de alzar las manos y hacerlas hacia adelante, orando por ellos, como diciendo, es para ellos. Ahora, ¿se tomaría eso como que yo estoy poniéndole las manos a ellos o tengo que acercarme y ponerle la mano encima de la cabeza y decir qué es en sí mismo imponer las manos? No, bueno, imponer las manos, como lo vemos en los ejemplos que el Señor hacía, era físicamente imponer sus manos físicas sobre la persona. ¿Entendés? O sea, lo que tú haces ahí, que cuando tú levantas las manos, no es como que uno a veces lo usa. ¿Se acuerdan cuando uno y nosotros lo hacíamos, cuando alguien iba a recibir al Señor y entonces hacíamos un círculo ahí y como, por eso es una cosa, eso es apoyar en oración, pero digamos, realmente el que hace la obra es el Espíritu de Dios. Pero digamos, cuando uno levanta sus manos, siempre levantar las manos es una señal de rendición, es una señal como de que, bueno, Sí. se haga la voluntad del Señor. Acuérdate que cuando un ladrón, se le aparece un ladrón a uno levanta las manos y dice, bueno, me rindo, o sea, no es lo que yo quiera, es lo que el Señor que tiene la pistola quiera, ¿no? ¿Entiendes? En caso que uno levanta las manos al Señor es, bueno, no es lo que yo quiera, es la voluntad del Señor. Entonces, digamos, es una señal cuando alguien ora y levanta las manos así, es como decir, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, ¿no? O sea, que tu voluntad recaiga sobre la vida de esa persona y solo tú lo sabes, ¿no? O sea, es como, no soy yo, ¿no? Eso es como cuando un jugador de fútbol hace un gol. ¿Ustedes han visto que ahora se usa mucho? Y todo el mundo es... ¿Han visto que hacen los jugadores así? Como decir, yo metí el gol, pero no fui yo, no, realmente es, ¿me entiendes? Es como un símbolo, uno cuando ve eso, yo no le estoy leyendo los labios a la persona ni leyendo la mente, pero yo entiendo por el gesto decir, bueno, no soy yo, es por el poder de Dios y la gloria de Él y la honra para Él, como se usa ahora, ¿no? Entonces, no es que ahorita la próxima vez que oremos por un cumpleañero ya entonces Marquito va a salir al frente a poner la mano en la cabeza para poder que la oración que el pastor va a hacer fluya, ¿no? No, o sea, es como apoyar en oración, es como que se haga la voluntad de Dios, reconocer que no somos nosotros, ¿no? O sea, realmente y bendecir un poco eso, o sea, eso es lo que hace uno, ¿no? Y no es que uno esté transmitiendo energía con las manos y todo ese asunto, porque es mucho misticismo el que le bueno, insisto, hay gente para la que sí es importante sentir una mano en el hombro, o, ¿me entiendes? O sentir un abrazo, o sea, hay de todo, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Como les dije ahorita, hay gente a la que no le gusta ni que los toquen, ¿no? Pero sí, o sea, hay que tener mucho cuidado, ese es el tema, pero tratando de amarrar un poquito, creo que les iba a decir otra cosa y también se me olvidó. Tratando de amarrar un poquito lo que estábamos viendo de este tema. Este es un tema muy manoseado, porque
porque es de manos, ¿no? es un tema muy manoseado, pero realmente porque va acompañado de mucha manipulación y creer que siempre ha existido esa idea de que manos santas y todo eso, que está bien, cuando uno asociaba a la creación, la mano del Señor y sobre su mano, ¿se acuerda que en su mano reposa todo y que me llevará como, bueno, hay tantos versículos que hablan de las manos del Señor que es sentido figurado. El Señor Jesús, obviamente la gente asociaba a su sanidad o su capacidad de hacer milagros con sus manos, porque pues las manos, ¿qué representan las manos en uno? Lo que uno sabe hacer, ¿no? Con lo que uno construye, con lo que un carpintero construye, un constructor construye, ¿no? Entonces las manos es ese, digamos, órgano dentro del cuerpo que nos da esa capacidad. Eso es como cuando uno tiene algún problema en alguna de sus manos y dice, wow. O cuando alguien le ayuda a uno mucho, ¿qué le dice uno? Es que este es mi mano derecha, ¿no? Es que esta es mi mano derecha porque es una ayuda tremenda. Entonces las manos tienen un significado, una simbología muy grande, ¿no? Y por eso se usa ahí. Y el tema es ese, o sea, no es un mandamiento, nada más para que amarremos a las preguntas que habíamos dicho ahí. Si es bíblico, está en la Biblia. Hay muchos ejemplos de la Biblia que el Señor lo usó y Él enseñaba. Acuérdate que el Señor enseñaba con su testimonio, con su manera de caminar. Era lo que él decía. A veces la gente no le creía que si eso era de Dios o no de Dios. Decía, bueno, entonces si no me creen a mí, pues créanle a mis obras. Y mis obras casi siempre están acompañadas de cosas que hago con las manos, ¿no? De sanidades y todo eso. Entonces, los apóstoles también lo practicaban, como ahorita lo mencionaron de Ananías, cuando fue y le impuso manos a Saulo. Y varios, Bernabé y Pablo antes de salir se le impusieron manos. Entonces, la iglesia primitiva también lo practicaba. Pero también leímos ahí que decía que es parte de los rudimentos de la doctrina. O sea, que hay que dejar atrás ya esas cosas porque realmente no es algo que la iglesia dependa de eso, ¿me entiendes? O sea, es algo que quedó ahí, que se practicó, como muchas otras cosas que se practicaron, pero por lo menos lo que podemos entender ahí es que se nos invita a que dejemos ya esos rudimentos y vayamos a otro nivel, ¿no? Y que es lo que está en el libro de Hebreos. Hay muchos ejemplos de gente que no necesitó imposición de manos para lo que hoy son. Yo no sé si a alguno de ustedes aquí les impusieron manos alguna vez o a algunos no, pero eso no les quita lo que son. El domingo en la radio leía yo de por qué el Señor escogió a Pablo, si es que le impuso mano o qué, y dice, no, por su misericordia, porque le plació, ¿me entiendes? No porque Pablo no hizo todo lo que hizo porque Ananías le impuso las manos, sino que el imponerle la mano marca como el inicio de algo que se venía más adelante, pero no es debido a que Ananías le impuso la mano, sino porque el Señor ya desde antes de que Ananías le hubiera impuesto las manos, ya el Señor lo había escogido. Y ya tenía para él un plan, ¿no? Y todo un propósito. Entonces, no se trata de si nos imponen o no nos imponen la mano, se trata de la fe, ¿no? Y la fe tiene que ver más con conocimiento, con escudriñar, con conocer a la persona del Señor, ¿no? Entonces, no se dejen imponer manos de gente que, pues, que ustedes bueno, no es necesario, ya ustedes lo saben, no es necesario, o sea, si alguien, insisto, una manito en el hombro, un estrechón de mano, a veces hay muestras de cariño ahí que yo me acuerdo que nosotros en Pavas y los que estábamos aquí, ¿te acuerdas, Gema? Y los que estábamos acá éramos muy cariñosos y el abrazo y salúdense de beso y entonces a veces el pastor ya tenía que decir, pero esperen, les voy a dar la instrucción de cómo es el beso, ¿no? Nada más así, una cantidad de cosas así, ¿no? Mejor que nadie, mejor que hubo pandemia y todo, porque ya para no dejar todas esas cosas. Pero, ¿me entienden? Entonces, había gente que, como decía Luis David, también imponía manos ya de otra manera, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, Cecilia lo mencionaba ahorita, son temas que uno no los comenta, son temas y como hay muchos temas, ¿eh? Una cantidad de temas que uno podría preguntarse y decir, bueno, pero yo siempre he descalificado eso, pero ¿será que la Biblia lo descalifica o no? Entonces, no es un tema que la Biblia descalifique, tampoco es un tema que la Biblia imponga, para que lo tengamos presente, nada más ahí. ¿Alguno de ustedes le pusieron mano alguna vez? ¿Para algo? Sí, claro. Sí, pastor. ¿Pero a qué? ¿A que estaban naciendo de nuevo? ¿A que iban a iniciar un ministerio? ¿A que pues sanidad? ¿O a todas las anteriores? Pastor, yo una vez hace mucho tiempo atrás, había ido a una iglesia, bueno, supuestamente cristiana, ¿verdad? Y cuando, es que no, ¿cómo le explico? Era supuestamente como la oración que uno hace de arrepentimiento, ¿verdad? Y de nacer de nuevo, pero
Más bien, yo me acuerdo que yo, ¿sabes? Porque estaba uy, mucho más joven. Más joven porque soy joven. Más joven que ahora. Y más bien se salía asustada porque se me pusieron así alrededor, ¿no? Las manos y saca esos malos espíritus y para que entre los nuevos. Y más bien, porque uno, bueno, en mi caso yo decía, pues no es que uno sea en ese momento que fuera tan bueno, pero tampoco tan mala como para tener como un demonio adentro, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, ¿sabes? Y como decía Karen, creo que fue, que también al final como que lo empujan a uno como para que usted se caiga, ¿verdad? Más bien, como para hacer era más que todo como un show, casi. Por eso es que yo también creo que se ha perdido el sentido, la intencionalidad de las manos, ¿verdad? Porque casi en la mayoría de las iglesias lo hacen, no como decían ustedes, como apoyo ni nada así, ni para bendecir, sino más bien como para un show que, vea, esa se cayó, seguro sí, fue el Espíritu Santo, sí, ya quedó sano, o etcétera. Eso Sí, sería. sí, es correcto, todo eso, sí. Yo una vez, yo antes yo me acuerdo, digamos, Milena empezó a ir a Efesios, ella sola, ¿no? Y yo iba, ya creo que los domingos a veces iba a Efesios y los jueves iba a la iglesia de Loreto. O sea, iba a la católica entre semana y los domingos a la cristiana a veces, porque me gustaba, la misa de los jueves era una misa como diferente, era, no sé, bueno, yo era católico. Y yo no quería, yo no me había decidido a ir de lleno a la iglesia todavía, entonces, bueno, fui a una célula una vez que me enganché ahí, y esa gente de la célula sí me llevaron a un mini encuentro, eso fue un viernes amanecer sábado, pero en esa noche del viernes a mí me hicieron de todo, ¿verdad? Me pusieron manos, me ungieron con aceite, me quebraron las maldiciones generacionales, me hablaron en lengua, o sea, era un combo completo, ¿perdón? Era un combo completo. Entonces sí, y uno ni sin saber nada, ¿no? O sea, yo no. Ahora, usted dirá, pastor, y entonces esto es malísimo, eso. Y yo, bueno, no sé, porque ustedes saben que para Dios siempre hay planes, ¿no? Y fue a raíz de ese mini encuentro que me hicieron todas esas cosas antibíblicas, pero a raíz de ese mini encuentro fue que yo me enganché y comencé a ir más a la iglesia, después fuimos a un retiro ahí en Efesios, ya le entregué mi vida al Señor y de ahí comenzó esa carrera que me tiene hoy donde estoy, ¿no? Ahora, ¿sería esa noche que realmente alguien me impuso las manos? No, no, o sea, realmente si no lo hubieran hecho, probablemente también estaría donde estoy ahorita, porque para Dios, Dios tiene ya todo controlado, ¿no? Pero sí, esas experiencias son pan de cada día. Y ahora, digamos, de la iglesia primitiva, no, hombre, hoy en día eh, son pan de cada día en muchas iglesias, ¿no? Donde se sigue lo mismo, se sigue ungiendo a la gente con aceite, se sigue empujando, imponiendo la mano en la cabeza para que reciban dones espirituales, cuando recuerden que los dones espirituales los reparte el Espíritu de Dios, no los reparte una persona. Bueno, todas las cosas que ya nosotros sabemos y que ya no nos pueden venir que ya nadie nos viene a venir a soplar porciones del Espíritu, porque el Espíritu no entra por porciones, el Espíritu entra entero o no entra, ¿no? Entonces ya toda esa información que hemos recibido, pues obviamente a eso se refiere el versículo aquel que está escrito. Hay muchos versículos en la Biblia que uno los lee, pero ya llega un momento después de decir, wow, ahora ya no dejó de ser un versículo leído y ahora ya es parte de mi vida, ¿no? Cuando toda la información que uno recibe lo prepara para ciertas cosas, entonces dice, mira, a eso se refería la palabra cuando dice que la Biblia o la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra, nos mantiene enteramente preparados, ¿no? O sea, nos afila, como quien dice. ¿Quieres decir algo, Marielito, antes de que te olvides? Sí, pastor. Viera que es que, bueno, quería contar más que todo, digamos, una experiencia que yo tuve de esto, que fue, bueno, en una iglesia calvinista, hubo un encuentro y era como más que todo por curiosidad, honestamente era porque habíamos escuchado que el pastor que llegaba era un pastor que muy ungido, que muy entregado al Señor y fuimos al encuentro, era un encuentro de mujeres y en la noche de uno de los días que estábamos, él predicó
Y él dijo, bueno, pasen adelante todos aquellos que quieren que ore por ellos. Entonces, prácticamente todas las mujeres nos pusimos adelante, ¿verdad? Entonces, en el momento en que empezaba a orar, él empezaba a orar y a la vez les daba palabra, ¿verdad? A cada persona. Entonces, uno estaba, que me toque a mí, que me toque a mí, para que ore por mí a la vez que me dé palabra, ¿verdad? Pero entonces cuando empezó a orar, ya nosotros veíamos que oraba y caían, y oraba y le ponía la cabeza, la mano en la cabeza y caían. Y habían personas atrás con un, como con un mantel o una cosa así, y entonces cuando caía, la tapaban a la muchacha, digamos, el cuerpo donde caía y todo. Entonces ya yo decía, pero ¿qué es esto? Sin embargo, de ahí seguía yo. Cuando me tocó a mí, él llegó y de verdad se puso a orar, me puso la mano en la frente, se puso a orar y efectivamente me empujaba, ¿verdad? Y entonces yo decía, pero esto, y entonces yo puse el pie atrás, un pie atrás y otro adelante, como sosteniéndome. Y él seguía y seguía, y entonces las muchachas me decían, bueno, una persona, no sé si era una mujer o un hombre, una mujer o una muchacha, que me decía, déjese caer por el Espíritu Santo y que no sé qué. Y entonces yo, pero, y entonces esto, la cuestión es que para no cansarles con el cuento, yo dije, bueno, de ahí me empuja tanto, voy a dejarme caer a ver qué es. Cuando me dejó caer, cuando caí, yo decía, por Dios, pero yo no siento nada, o sea, y entonces yo volví a ver para todo lado y todas estaban acostadas y yo estaba acostada y yo decía, pero si yo no siento nada, y entonces ya yo empezaba a pensar, y yo soy tan pecadora que por qué yo no siento nada, y entonces ya yo me levanté, o sea, cuando me iban poniendo la manta esa, ya yo me levanté, pero entonces ahí, como le digo, o sea, fue más que todo como la curiosidad de ver qué era lo que el Señor nos iba a decir. Y además de eso, el ponerme la mano y tirarme para atrás fue donde yo dije, no, o sea, esto no es correcto. O sea, ¿por qué me está empujando? Decía yo. Pero esa fue mi experiencia, digamos, en cuanto a eso. Sí, gracias, Marielitos. Sí, sí, bueno, es la típica, ¿no? La típica ahí, de las famosas empujadas. De hecho, esas empujadas, eso hay todo un sustento, digamos, una explicación bíblica del por qué caer de espaldas no tiene nada que ver con bendiciones, ¿no? Está más ligado a la maldición que a la bendición. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de que, y yéndose de espaldas se desnucó. Bueno, gracias a que Marielitos está hoy aquí con nosotros. ¿Cuál es la verdadera señal de bendición? Si no es caer de espaldas, ¿cuál es? El testimonio de la persona. No, pero hablando así como de, digamos, porque, digamos, no es tanto caerse de espaldas, que eso hay varios pasajes que hablan de, inclusive cuando el Señor se le apareció a los soldados y todo ese asunto, y creo, no me acuerdo, hay un pasaje que ellos se fueron de espaldas asustados y no precisamente para adorarlo y alabarlo, sino porque estaban asustados. Pero ¿cuál es la verdadera postura, digámoslo así, que representa una sumisión o un Caer encuentro? de rodillas, Rodillas y qué más. postrarse. Postrarse. Rostro en tierra, ¿no? Esa es la verdadera postura, digámoslo así. No caerse de espaldas, ¿no? Porque eso sí, hay varios pasajes que respaldan eso. Entonces, pero la gente, lo que le han enseñado a uno es, wow, caerse de espalda, lo máximo, ¿no? Y si no se cae uno, tiene eso que dice Marielita, decir, ¿será que yo soy un pecador o qué era que no califiqué, como diría uno por ahí? Pablito, dinos tú. Pastor, nada más así, ahora que la hermana María los estaba contando eso, a mí también, como en la adolescencia, me llevaron así a un lugar donde tiraban la gente para atrás y todo, y era supuestamente católico, y no, conmigo no pudieron, yo no pude, no, o sea, conmigo trataron de hacerme eso y no, yo no me fui para atrás, pero sí todo el mundo se iba para atrás y convulsionaba y todo, y también con respecto a esto, me recuerdo que en la adolescencia, a mí me llevaron donde una señora también, bueno, que tenía el don de liberación supuestamente, y la señora decía que yo tenía unos demonios, y me hicieron oración y todo, porque ahí iba toda la gente de ese grupo,
y la señora dijo así que no pudo sacarme los demonios. Y ya eso era una experiencia porque imagínense, yo tenía ahí, no sé, 16, 17 años, una cosa así. Y eso es lo que yo recuerdo nada más. Sí. Pero ya salieron, Pablito. Claro que sí, ¿cómo no van a salir? Me faltó contar esa parte, hombre. Sí, sí. Bueno, ahora rato mencionaban eso de que, ¿acuerdas que decía? No, es que eso solo sale esos demonios solo salen con ayuno y oración, ¿se acuerdan? Que tampoco hay una explicación clara exactamente de lo que el Señor quería decir con eso, pero uno lo podría asociar más bien que eso no es para cualquiera, ¿no? O sea, aunque uno le diga, es que echarán fuera demonios, no, eso cualquiera, no, eso no es para cualquiera, definitivamente tiene que estar preparado, ¿no? Esto de imponer manos no es para cualquiera, tampoco. Tiene que estar preparado también, tiene que tener algo que ustedes mencionan ahí de discernimiento, pero yo creo que el principal discernimiento es lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, no es una práctica que sí o sí tengamos que hacer, o sea, ni nos quita ni nos pone validez si lo hagamos o no, si la persona le hace sentir bien, que uno, no la mano en la cabeza, pero en el hombro y eso, está bien. Ahora que hablaba Marquitos de la oración de los cumpleaños, bueno, yo cuando son varios no lo hago, pero si es una sola persona, pues uno, la mano en el hombro, mientras uno ora ahí, que no es que yo le esté imponiendo y recibe, ¿no? No, es como un gesto, digámoslo ahí, de estar como respaldando, digámoslo, aunque obviamente Dios es el que respalda su palabra y todo eso, pero nada más eso, no se trata de eso. Entonces, nada más tener cuidado con eso. ¿Quién iba a preguntar? Ah, bueno, Milena va a hacer una pregunta. No sé si se escucha ahí. Es que me dice Paola que como yo no tengo los audífonos, voy a, mientras usted, espere un minuto, voy a traer los audífonos. A nosotros nos pasa lo mismo como estamos en la misma casa, entonces si yo hablo, Marco tiene que bajar el volumen. Si habla Marco, yo tengo que bajar el volumen. Eso es lo que pasa, si no hace un ruido que... ¿Ahí se escucha el zumbido? No. Sí, ¿Sí? se escucha como un eco y a veces un piquillo. Escucha menos. Se escucha menos, ahí ya viene a ver con los audífonos. Es que ahora sí, debe ver. Ahora sí. La pregunta, o sea, que quería hacer era, bueno, ahorita que estamos en el debate, resulta que cuando hablábamos que en el Nuevo Testamento, ¿quién empezó más que todo la imposición de manos? Fue el Señor, ¿no? Entonces, como Isaías, hay una profecía que viene el Mesías, es casi mesiánico. Isaías es un profeta mesiánico. Entonces, ahí en Isaías hay una parte de lo de la sanación. Entonces, la pregunta mía es, ahí en el Nuevo Testamento, ya cuando el Señor estaba, ¿se cumplió esa profecía de Isaías en lo que es lo de la sanación? Cuando él comenzó a trabajar en los milagros y todo. ¿Sí me entendieron? No entendí mucho cuál es la profecía. Habría que buscar el pasaje, ¿no? Sí, yo tengo lo de Isaías. Bueno, es Isaías 43. Es Isaías. Voy a buscarlo aquí en mi Biblia. Que es un libro, un profético, ¿no? ¿Usted puede creer que abrí la Biblia en Isaías y está en Isaías 43? Ajá. ¿Eso será alguna señal? Voy a comprar el 43 de todas formas. 44. Y yo soy el postrero. Bueno, aquí está Isaías. Aquí estaba anotado, lo tenía yo anotado. Vamos a ver, Isaías.
Pero usted habla de sanación ahí. Ajá, sí, que si ahí se ha cumplido esa profecía de sanación o qué, o no. Es que no sé ¿Ustedes qué cuál es la piensan? profecía. Pues, a ver, tenemos que leerla. O sea, o Bueno. cuéntenos la historia, pues, pero nos está contando el final, pero no Ajá, sabemos. Vamos a poner el 53.4. protagonista. Si quieren, 53.4. Si quieren buscarla, 53.4. Ok. Ah, 53.4 dice. Y esto, si ustedes leen, ya. si Bueno, ustedes, voy a leerles todos 53. ajá, y No, entonces no todos, ahí, sino entonces la dice, pregunta, ajá, dice el 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Definitivamente es una profecía que se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esa era la pregunta suya? No le estamos oyendo. que él hace la imposición de manos para sanar a algunos. Él decía que la ciudad de él no pudo hacer muchos milagros, ¿se acuerda? Porque a él no le creían, pero él iba y cualquier momento que se le presentaba, él sanaba y esto. Entonces, cuando me vengo a Isaías, la pregunta es si ahí se cumplió esa profecía de la sanidad. Es que hay que ver dos cosas aquí con esto que está aquí en Isaías, porque por ejemplo dice esta de que más el herido fue por nuestra rebelión y murió por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces ahí se desprende ahora que estamos metidos en eso y mire que habla también habla de sus manos, pero no lo relaciono mucho con el asunto de la sanidad que sea Milena. Bueno, tal vez cuando habla de que fuimos nosotros curados, ¿no? Hay gente que dice que cuando alguien está enfermo y ora por ellos, dice, por las llagas de Cristo, sanidad, o hace una petición de sanidad por una persona y hace una alusión a las llagas de Cristo, que porque ahí está en Isaías, que dice que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados, ¿cierto? Pero hay que leer todo el versículo. No está, hay que primero partir de la información que tenemos, ¿no? El Señor vino, las llagas que al Señor le hicieron en sus manos, no fue por nuestras enfermedades, ¿no? Porque Él no vino a morir por nuestras enfermedades. Él vino a morir ¿por qué? Por nuestros pecados. De hecho, ahí lo dice. Mas el herido fue, ¿por qué fue herido Él? Por nuestras rebeliones. ¿Y por qué fue molido? Por nuestros pecados, ¿no? ¿Qué puede decir? Pecado. Rebeliones, pecados. Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿no? Y por su llaga fuimos curados. ¿Curados de qué? Del pecado. De lo que está hablando ahí, de nuestras rebeliones y de nuestros pecados, ¿no? Entonces, no se está refiriendo ahí que somos sanos por las llagas de Cristo y todo. No, o sea, las llagas de Cristo se hicieron con un sacrificio que Él dio, no por nuestras enfermedades, sino por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Las enfermedades son otra cosa, ¿no? Pero digamos, lo que Milena está hablando, la profecía, esto es una profecía que se cumplió en la persona del Señor porque Él perdió su hermosura y fue golpeado y quebrantado, y bueno, fue todo lo que dice ahí, ¿no? Y lo dimos por azotado y todo ese asunto, ¿no? Menospreciado. Usted no tiene ni idea de lo que el Señor fue menospreciado hasta por su propia familia, ¿no? Recuerdan que el Señor decía, pero ese no es Jesús el hijo del carpintero y ahora viene a jugar de maestro. Si ese es hijo del carpintero, si ese jugaba bola con nosotros, bueno, eso no está en la Biblia, pero cosas que uno dice a veces de alguien que uno lo conoció de niño y dice, pero ese no es el hijo de tal, y mira, ahora anda en un buen carro, seguro robó un banco, porque a veces la gente menosprecia, la gente descalifica, ¿me entiende? Pero definitivamente esto sí fue una profecía cumplida en la persona del Señor. Pero no entendí bien, Mile, cómo asoció usted lo de Jesús con lo de las manos. O sea, ¿qué tiene que ver la imposición de manos con este tema de Isaías, propiamente?
ahora sí. Aquí dice 53:4, es el que quiero. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azote, por herido de Dios y abatido. O sea, estas enfermedades, cuando entra el Nuevo Testamento, que él comienza a hacer los milagros y todo, está cumpliéndose esta parte de sanación, digámoslo, es la pregunta. Aquí está el otro complemento en Mateo 8:17, porque, por ejemplo, Mateo 8, en el 14 dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama con fiebre y tocó su mano. Mire que es otro ejemplo de lo que él, para sanar, él imponía manos, ¿no? Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía, ¿no? Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ahora, ahí ya no dice que a todos les puso la mano, ¿cierto? ¿No? Ahí ya no habla de eso. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, el Señor Jesús obviamente no era ajeno al dolor de la gente. Él ve, y acuerda que hay una parte que dice que él se entristecía porque veía a la gente como que andaban como ovejas sin pastor, ¿no? O sea, era un sentimiento de tristeza. Él realmente se afligía por el pueblo de Dios y por la gente, ¿no? Y por eso cuando él veía a un enfermo y hacía milagros y sanaba y sacaba demonios, que es también curar de una enfermedad, devolvía la vista, toda esa cantidad de quebrantos, digámoslo así. Y no es que él se las cargaba y que si alguien, cuando sanaba a un leproso, la lepra del leproso le pasaba al Señor, ¿no? No era tanto eso, sino que liberaba de ese yugo, de ese quebranto a la gente, ¿no? Pero sí, en ese sentido tiene que ver con sanidad, digamos, física. Pero propiamente cuando habla de que por sus llagas fuimos curados, pues digamos, el quebranto más grande que uno podría tener, pues ese era el pecado y la rebelión, ¿no? Ese era lo principal, digámoslo así. Pero sí, o sea, por ese lado sí se cumple la profecía. Lo que pasa es que sigo sin entender en la parte de la imposición de mano, pero sí entiendo que a la suegra de Pedro le puso la mano y él sanaba imponiendo manos, que era lo que estábamos hablando acá. Pero sí, definitivamente esa es una profecía que se cumplió en la persona del Señor, donde él llevaba, digamos, liberaba de quebrantos, enfermedades y todo asunto, pero el objetivo principal de él eran las rebeliones y los pecados, ¿no? Liberarnos de esa parte, porque créanme que Pablo fue liberado de su pecado que tenía, porque el pecado de Pablo cuando era Saulo era que era blasfemo y todo ese asunto, ¿no? Pero él siguió enfermo, ¿de acuerdo? Que él tenía un aguijón y sufría la vista y todo eso. La suegra de Pedro probablemente era una cristianita y que colaboradora del ministerio y todo eso, pero aún estaba enferma, ¿no? Entonces, realmente el verdadero quebranto es lo que habla ahí en la palabra de las rebeliones y los pecados, que fue lo que él vino a cargar sobre sí. Eso sí se los echó todo encima él, ¿no? Pero las enfermedades, no, o sea, cuando hacía un milagro, obviamente liberaba de ese quebranto, pero no era que él cargaba con esa enfermedad y écheme la mina. Pero sí, en resumen, es el cumplimiento de esa profecía. Ok, bueno, no sé si alguien más se quedó por ahí algo que alguien haya investigado, que no hayamos comentado aquí, de todos los que hicieron esa tarea y leyeron y decían, pastor, mira que yo leí esto, que no lo hemos comentado aquí relacionado con el tema, algo que ustedes tengan ahí que nos haya quedado. Bueno, yo podría aportar tal vez algo. Es que como que usted cambió de tema y me quedé atrás con mi comentario. Pero no, digamos que yo estaba leyendo también, que también Paula lo comentó de Simón el Mago, pero yéndome un poquito más atrás, yo estaba leyendo y también había un comentario bíblico que decía, y que era eso, que no a todos les imponían manos y no eran todos los que imponían manos. Entonces, esa historia en Hechos 8 que decía que, digamos que, si ustedes ven, era Jesús y los discípulos los que imponían manos como, digamos, como para sanidad y también para transmitir, digamos, el Espíritu Santo eran los apóstoles. Porque, digamos, en esa historia queda como ilustrado que Felipe, él estaba en Samaria, estaba ahí como, bueno, él estaba predicando, ¿verdad? La palabra, y había mucha gente que se estaba convirtiendo, y entonces
Felipe era un diácono, él no era como un apóstol ni un discípulo, digamos, sino que era de los diáconos. Y entonces él bautizaba y había mucha gente que se convertía y entonces, digamos, ya ellos escucharon, los apóstoles escucharon que en Samaria había mucha, bueno, les estoy resumiendo, que había mucha gente que se estaba convirtiendo y entonces fue a Pedro y a Juan para que ellos impusieran las manos y les dieran el Espíritu Santo. Entonces, aunque Felipe, bueno, y Felipe también él sanaba enfermos, o sea, no dice en la palabra que que imponía manos para sanar, pero él sanaba enfermos y él llevaba, digamos, al arrepentimiento, bautizaba, pero él nunca impuso manos. Los encargados de eso, digamos, él tenía todos estos nuevos convertidos, digamos, estos nuevos cristianos, pero fue que Pedro y Juan llegaron y ellos fueron los encargados, entonces no era cualquier persona y aunque, ¿verdad? Porque ahorita es como todo el que tenga ya, que sea cristiano puede imponer y bueno, en la palabra decía que no. Felipe fue eso, digamos, como eso de no imponer manos a la ligereza, creo que él lo entendió y él no lo hacía, él no le tocaba esa parte, él iba, sanaba enfermos y todo, pero esa parte ya le tocaba a otras personas que pues tenían su autoridad. Entonces me pareció, bueno, y después viene lo de Simón el Mago, que verdad, lo que dijo Paula, que, que él decía, yo quiero también eso, pero él no era cristiano. Entonces, y también, digamos, Pedro y Juan les imponían las manos, era la gente que estaba convertida ya, que ya estaba bautizada, que ya había recibido y escuchaba del Señor. Entonces también eso digamos, me gustó de ver que es como un ejemplo más de no a cualquiera se le pueden poner manos y no es cualquiera el que pueden poner manos. Entonces por ahí va mi comentario. Ok, gracias, Paola. Sí, definitivamente, eso es lo que estamos hablando ahora, de que no cualquiera lo puede hacer, ni a cualquiera se le puede hacer, ¿no? O sea, cuando hablaban de los líderes, acuérdense que Pedro y todos eran los ancianos de la iglesia en ese entonces siempre era como tratar de sellar algo con autoridad, ¿no? Cuando se traía eso. Pero sí, definitivamente llegó un momento en que mucha gente recibió el Espíritu de Dios sin que le impusiera manos, se sanó sin que le impusiera manos, lo cual aplica hoy en día lo mismo, ¿no? Exactamente, ¿no? No es necesario esa práctica. ¿Algo más que quieran aportar? Yo quisiera sobre lo de la fe. Ajá. Que la palabra dice que la oración es la que salva. Pidiendo a Dios con fe. ¿Cómo, güey? Te agarré por partes, Flori. No se le escucha, sí. Es que yo nunca hablo. que en la palabra de Dios dice que es esencial en la imposición de manos tener fe. Recordar que en la Biblia dice que la oración es la que salva al enfermo. Que la imposición de manos debe ser pidiendo a Dios por fe. Retomándolo, quería comentar algo de eso y no lo pude hacer. Entonces ahorita. Ok, sí, de hecho lo que está escrito en el libro de Santiago que decía que cuando alguien esté enfermo, que llame a los ancianos para que oren por él y lo unjan con aceite y Entonces, a veces lo que asocian es que lo que cura al enfermo es que lo unjan con aceite, pero no, el ungir con aceite es aplicar un ungüento medicinal y todo eso, pero antes de eso viene para que oren por él, ¿no? Porque realmente la oración, en la línea a la que el Señor nos ha enseñado, ¿no? De que se haga la voluntad de él. Pero sí, definitivamente lo que dice Flori es muy cierto. Milton. Pastor, esto de imponer manos es solamente en la cabeza o en el hombro, porque me pregunto, María cuando le ungió al Señor que derramó aquel perfume, ella le tocaba sus pies, dice que le mojaba con su cabello. Eso también se puede tomar como imponer manos también. Lo que pasa es que es diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de María, cuando ella le estaba ungiendo los pies a él, pero no estaba, no dice la Biblia, pero yo no me imagino a María ungiéndole los pies al Señor y había que le agarrar los pies y dice, recibe el poder, no, ya no, gente le estaba
haciendo o cuando alguien llegaba a visita, que era una costumbre judía, ¿no? Cuando llegaba algún visitante y todo eso, lo que ponían a un siervo era que le lavara los pies y todo eso, pero eso no es ponerle las manos, ¿no? Es una acción nada más de... ¿Perdón? ¿Qué creerías, Flori? Eso es más bien como un acto de adoración. Ah, que sí es un acto de adoración. Bueno, no, es un acto, digamos, es el acto de ungir, simplemente ungir, ciertamente, acuérdense que para ungir, como les dije ahorita, se usan las manos como para cualquier otra cosa, ¿no? Para construir se usan las manos, entonces uno no podría cada que está construyendo algo o decir, es que eso es imposición de manos sobre el ladrillo. No, pues, ¿me entiendes? Entonces no podemos no podemos generalizarlo en todo. Imponer las manos era un acto solemne realmente en el que personas vinculadas a la iglesia, porque obviamente no se le podía llamar imponer manos cuando alguien que venía de afuera acá, no, era una práctica dentro de la iglesia donde personas con autoridad, tanto moral, espiritual como eclesiástica, lo que hacían era imponer físicamente manos sobre personas para diferentes efectos, para bendecir, para sanidad, para orar, pero generalmente era para, dentro de lo que era la administración de la iglesia, la jerarquía de la iglesia, para transmitir responsabilidad o iniciar ministerio y todo eso, ¿no? Pero no podríamos tomar lo de María con los pies del Señor como que le está imponiendo manos, ¿no? Porque no lo está haciendo ni con esa intención, ni mucho menos, era simplemente un acto de ungir, de agradecimiento, de cortesía, de lo que sea, ¿no? De cariño, pero no podríamos decir que ella le estaba imponiendo manos al Señor, ¿no? Recuerden que en todo lo que se hace en las cosas de Dios, tiene que ver mucho la intencionalidad con la que uno lo hace, ¿no? Eso es lo que marca, digamos, el tema. Dime, Pablito. Hermano, nada más para un aporte muy interesante. Bueno, no sé qué les parece en el Apocalipsis, en 1:17, cuando Juan tenía la visión, ¿verdad? Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Apocalipsis qué? Apocalipsis 1:17. Ok. Ok. ¿Y qué entiendes tú ahí con eso que acabas de leer, Pablito? De lo que estamos hablando, ahí el Señor le impuso las manos, ¿verdad? ¿Pero cuál Señor? ¿Ah? ¿Cuál Señor? El de la visión. Juan dice que es uno semejante al Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. Ok. Pero acuérdate que cuando, porque ahí está hablando de que puso su diestra, ¿no? Ajá. No habla de su mano, sino que puso su diestra. Cuando la Biblia habla de la diestra del Señor, está hablando, es como cuando dice que Jesús resucitó y subió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Porque obviamente para nosotros la diestra, para mí está la diestra y esta es la siniestra, ¿no? O sea, que se llama así, ¿no? ¿Dónde empieza la siniestra para mí? ¿Dónde termina la diestra? Porque yo tengo límites, pero Dios no tiene límites, Dios no tiene diestra ni siniestra, ¿no? Cuando se habla de diestra, se habla de autoridad del Señor, de respaldo, ¿no? O sea, cuando Cristo subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre es porque le fue restituida su autoridad, ¿no? Porque ya vino a qué, cuando Él dijo, todo está consumado, bueno, yo vine acá, me humillé, siendo Dios, me hice uno de ustedes para mostrarles el camino, lo que sea, yo vine, ya hice lo mío, todo está consumado. Entonces subió al cielo, se sentó a la diestra, es decir, se le fue restituido toda su autoridad y todo, y pues siendo Dios. Entonces a eso se refiere. Entonces cuando él dice ahí, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces no es que el Señor haya bajado y le hayan puesto la mano físicamente. Bueno, no lo dice la Biblia, entonces no lo podría decir que sea así o no, pero lo interpreto más como que le dio, diciéndole tranquilo, yo estoy aquí, tienes mi respaldo, o sea, cuenta conmigo, ¿me entiendes? O sea, a eso se refiere un poquito más esa parte. Ok, pastor, muchas gracias. Bueno, yo vi ahí en otra traducción que
aquí dice que le puso la mano derecha, pero bueno, es que tampoco lo he investigado bien, pero no, sí es de ahondar un poco, ¿verdad? Y escudriñar. Okay. Es que, por ejemplo, ajá. Bueno, se me viene a la mente ese pasaje, no sé, cuando dice el Señor a Josué, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. No sé, algo así como también. Sí, sí, como un consejo. Hay varios pasajes ahí que hacen alusión a eso, ¿no? De ánimo, de apoyo. Por ejemplo, bueno, antes de irnos ya, para que lo dejemos ahí, para no saturarnos más y no se nos olvide. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de cosas curiosas, yo le hago una pregunta a usted, una pregunta. ¿El Señor Jesús bautizaba o no bautizaba? Que ahora se dirán, pastor, ¿qué tiene que ver con imponer las manos? Nada, pero quería hacer la pregunta. Los discípulos. Con el Espíritu Santo. No, pero físicamente él bautizó a alguien, ¿o no? Sí, sí bautizaba. Sí bautizaba. Bueno, David dice que sí bautizaba, Marquito dice que no bautizaba, al fin que pues. Lo ignoro yo. Karina lo ignora. Perdón, cuando Jesús llegó donde Juan el Bautista para que lo bautizara, el mismo Juan le dijo, ¿por qué tú vienes a que yo te bautice? Si más bien yo debería ser al contrario, ¿verdad? Creo que ahí el Señor nos enseña eso, ¿verdad? Yo creo que no, que él no bautiza. Sí bautizaba el Señor. Bueno, vale, él es un pasaje que está anótenlo por ahí si quieren, el libro de Juan, capítulo 4, el verso 1. Dice la palabra ahí, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y después dice entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, ahí lo que dice es que sí, los que obviamente el Señor dirigía todo y a sus discípulos, pero los que bautizaban eran los discípulos del Señor. Obviamente, ahora lo que dice, lo que dice esto de Milton, de que, bueno, ahí tenemos otro versículo que, ¿vale, Cindy, que pusiste ahí? Pastor, me lo repite, Juan capítulo 3:22. Ok, sí, Juan 3:22 que pone decir, dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, estuvo allí con ellos y bautizaba, Juan 3:22. Entonces ahí tenemos, mire que hay dos, Juan 4:1-2 y Juan 3:22. En uno dice, aunque Jesús no bautizaba, y acá dice, estuvo ahí y bautizaba. ¿Quiénes? ¿Él o los discípulos? Bueno, ahora sí dirán, pastor, y entonces ¿en qué quedamos? ¿Bautizado o no bautizado? Bueno, hay un pasaje aquí que dice que no bautizaba y otro pasaje que dice que bautizaba, aunque no dice si era él o no. El otro sí es más concreto porque dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. En este Juan 3:22 dice que él andaba con sus discípulos y ahí bautizaban. ¿Quién? ¿Él o los discípulos? Bueno, no sabemos. Pastor. Sí. Se refiere al mismo momento, al mismo lugar, el mismo escenario, ¿o no? Creo que no. Vamos a ver dónde era Juan 3:22. Juan 3:22 y dice el lugar. El amigo del esposo, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaban. Juan bautizaba también porque bueno, después averiguamos ese tema, hacemos otro debate si Jesús bautizaba o no bautizaba. A mí me parece que hay uno más claro. Ese es concreto, dice Jesús no bautizaba. En este no sabemos si era él o los discípulos, pero vamos a averiguarlo para un próximo capítulo, a fin si Jesús bautizaba o no, y nos metemos a las raíces hebreas y todo eso. Pero lo que quería decirles es que hay muchos temas en la palabra que lo pueden dejar a uno así, ¿no? ¿Y qué fue lo que estamos viendo ahorita? La imposición de manos. De que, por ejemplo, la Biblia lo menciona, pero lo que uno en la práctica conoce es que no se debería hacer, entonces sí lo hago, no lo hago, cuándo sí, cuándo no. Pero bueno, yo espero que hoy nos haya quedado como unas pinceladas ahí, aunque hay mucho que investigar sobre eso, de que no es una práctica así que sí o sí tengamos que hacer, realmente no, como las emociones, ¿no? Que ustedes hablaron ahora, o decía Marielitos que la empujaron y no sintió nada, y en la información que uno tiene decir, wow, entonces yo que es que debo ser muy pecador y todo, que no siento nada, pero después que uno ya entra en su relación con el Señor, uno sabe y entiende por medio de la palabra que nuestra relación con el Señor no depende de las emociones, de si sentimos o no sentimos, si lloramos o no lloramos.
hay gente que llora más que otra. Yo, por ejemplo, a mí a veces me entra la lloradera, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que yo sea el espiritualoide, ¿no? Son momentos, es como una vez en una iglesia en Escazú que yo iba a predicar y también a veces la alabanza, dependiendo de lo que oye, me emociona, ¿no? Y entonces me quebré ahí y entonces después me dice Milena, vieras que se me acercaron varios hermanos a decirme que podían hacer por el pastor, que si estaba en tribulación, que si hacían alguna cadena de oración, que... Bueno, nadie me ofreció plata, por lo menos. Entonces, pero no es necesario asociarlo con eso, ¿me entiendes? O sea, son cosas, son sentires diferentes. Ahora, si alguien no se emociona escuchando una alabanza, pues no quiere decir que eso sea menos cristiano que el otro, ¿no? Pero bueno, en este caso en particular de la imposición de manos, no, una oración por alguien, no, si le imponemos o no le imponemos la mano, no. Lo que sí nos enseña la palabra en hebreo es que esto hace parte de los rudimentos de la doctrina de Cristo y que son cosas que uno hay que ir buscando otras cosas, ¿no? Gemma, ¿ibas a decir algo? Sí, preguntarle cuál era el versículo que usted nos había dicho. Juan 1, Juan 4, 1, 2. 4. Ok, gracias. Y Juan 3, 22, que quedó ahí. Gracias. Para que averiguemos después. Luego hacemos otro programa. Ever, Otro programa. quería leer un versículo para, como cuando había leído, ¿cómo se llama? Pablito. Mira lo que dice en 2 de Crónicas. Dice así. Asimismo, dice, tuyo es, oh Jehová, la magnificencia del poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y aquí viene el que es, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén. En la mano del Señor. Pero cuando habla de que la mano no está refiriendo después de que él la tiene ahí, ¿no? O sea, cuando se habla de que en tu mano está el poder, es que en ti, que tienes la capacidad, por eso es que el Señor es omnipotente porque todo lo puede hacer. Recuerda que las manos representan esa capacidad de hacer cosas, ¿no? Entonces, en tu mano está el poder, o sea, tú tienes el poder de todo, o sea, lo puedes hacer todo, para ti no hay nada imposible, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí entonces. Pastora, Segunda de Crónicas, capítulo ¿qué? 29. Capítulo 29 del 11 al 12. Se puso bueno el debate. No se le escuchó, Miles. Segunda de Crónicas 29, 12. Segunda de Crónicas 29, 12. Muchas Gracias, pastora. Ustedes han escuchado una canción ahora que hablamos, es un paréntesis, una canción que se llama Las Manos. No es cristiana, ¿no? Pero sí habla de Dios, habla unas cosas. Las manos de Sandro, ¿no lo han escuchado? Bueno, no tiene nada que ver con eso, pero un día se las pongo. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por, bueno, un ratito ahí que tuvimos chance de hacer algo diferente, comentar, opinar. Todavía siguen, y nosotros podíamos estar toda la noche hablando aquí y aún así van a haber cosas que todavía no nos quedan claras y todo, que hay que investigar, porque si todo le quedara claro a uno en primera, pues como que perdería la esencia, ¿no? A uno lo interesante de todo esto es que le queden dudas y uno escudriñar, ir a ver, a investigar más, profundizar. No todos los que estamos aquí sabemos todo, todos estamos aprendiendo, entonces, pues eso es lo importante, ¿no? Pero bueno, vamos a orar. Karen. Tú nos despides en oración, por favor. Claro, sí, Señor. Gracias, Dios, Padre Celestial, por ese tiempo en el cual estuvimos investigando en tu palabra, que nos hace conocer más para no dejarnos caer, seguir luchando en esta carrera día a día. Gracias, Señor, también por el pastor Ever, tomarse ese ratito y ayudarnos a todos, cada uno con sus dudas, irás aclarando todos los aportes y tener todo ese conocimiento. Y bendice a cada uno de los que se encuentran acá, que se pusieron a disposición total para ti y que sea para frutos, que no solamente nos quedemos acá, como dice el pastor, pues las dudas continuarán y que podamos seguir escudriñando en tu palabra y tener esa sed de tu palabra
Y bendice a cada uno de los que se encuentran acá, que tengamos una noche placentera, que podamos retomar nuevas fuerzas, si así tú lo quieres, para continuar el día de mañana. Y también aquellos que no pudieron asistir el día de hoy por alguna otra razón, y cuídalos, manténnos con salud, y todo te lo agradecemos por cada minuto que nos das, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.